Gracias por continuar con nosotros. Y hoy en el espacio de opinión y debate vamos a ampliar el tema sobre qué le pasará a los responsables de los ataques al sistema Transmilenio, sobre la judicialización. Para eso Oscar Bustos tiene invitados en estudio. Oscar, muy buenas noches y adelante. Gracias, Betty, muy buenas noches. Gracias, Betty, muy buenas noches. A los televidentes también los estamos invitando a participar de este nuevo espacio que abre el Canal Capital para reflexionar, analizar los hechos que ocurrieron el anterior viernes, un viernes muy difícil para los bogotanos, con la acción vandálica de varios grupos que atacaron el sistema de Transmilenio. Tenemos varios invitados especiales esta noche. Comienzo por mi izquierda, por la izquierda. Doctor Antonio Sanguino, del Partido Verde, muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar, y buenas noches para toda la gente que nos ve a esta hora. El tema lo hemos titulado Judicialización de los vándalos que atacaron Transmilenio. Hoy en el Consejo de Bogotá se trató un debate a las palabras de una funcionaria de la administración. Se trata de Selma Asprilla. Ella denunció que se le hizo un montaje por parte de algunos concejales que digamos, desmintieron, alteraron lo que ella estaba diciendo. Vamos a tenerla por teléfono, queríamos tenerla aquí esta noche, lamentablemente no pudo ser, ha resistido todo el debate allí en el Consejo Capitalino, pero la tendremos telefónicamente. Doctor Antonio Sanguino, ¿cuál es su lectura de este hecho, este debate que se le hizo a la funcionaria Selma Asprilla en el Consejo Bogotano esta tarde? Bueno, si uno escucha bien la grabación puede constatar efectivamente que la funcionaria advirtió a las personas que representaban los comités de usuarios presentes en esa asamblea que había que, digamos, desarrollar algunas acciones de presión ciudadana para propiciar una renegociación de los contratos de Transmilenio, pero a renglón seguido advierte que eso debe hacerse sin paralizar el sistema de Transmilenio. Me parece que esa aclaración es importante, pero yo debo decir lo siguiente: a mí me parece que hay que bajarle el volumen a esta confrontación verbal y mediática que ha habido en relación con los problemas de Transmilenio. Yo he dicho que si hay que renegociar los contratos y si hay que renegociar la tarifa, eso se haga en medio de la tregua verbal que requiere un proceso de concertación como el que nosotros estamos reclamando desde el Consejo de la Ciudad, entre otras cosas porque eso es lo que ordena el fallo del 11 de noviembre del año 2011 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicita la revisión de los contratos de operación de la fase 1 de Transmilenio, que solicita la revisión del modelo tarifario, o mejor, de la tarifa que estamos pagando, y pide un escenario de concertación con presencia incluso del propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la Personería, de la Contraloría, de los operadores, yo diría que del gobierno nacional, del gobierno distrital. Nosotros hemos conformado la noche de hoy una comisión accidental en el Consejo de la Ciudad para acompañar un proceso de concertación que debe ser público y que debe dejar satisfecho a todos los ciudadanos de Bogotá. Esto no puede ser un ejercicio para que unos ganen y otros pierdan. Yo creo que aquí de lo que se trata es de garantizar el interés público mediante un ejercicio de concertación, bajándole el volumen. Yo creo que no es bueno alebrestar a la gente, porque, digamos, estas cosas se desbordan y finalmente pasa lo que ocurrió lamentablemente el día viernes. Doctor Sanguino, el verbo fuerte que pronunció Selma Asprilla fue presionar, pero ella hablaba de construir ciudadanía, de ir a vías pacíficas hacia esa construcción de unos comités de usuarios. ¿Ese verbo fue el que fue malinterpretado por algunos concejales esta tarde? Lo que pasa es que detrás de eso también hay un discurso que a mí me ha parecido un poco exagerado, que ayuda a meterle leña al fuego, ¿no? Y un discurso, digamos, no lo digo por Selma Asprilla, lo digo porque en general muchos funcionarios, incluso el propio alcalde, a veces se pasa de la raya cuando, por ejemplo, califica a los operadores del servicio de Transmilenio, del sistema de Transmilenio, como un grupo reducido de familias. A veces incluso a uno le pareciera
entender que están hablando de unas mafias, ¿no?, que se han enriquecido con los bolsillos de los usuarios y que se han enriquecido contra el patrimonio de la ciudad, y eso va generando un ambiente que puede ser caldo de cultivo para hechos realmente, digamos, que luego hay que lamentar y que luego pues tenemos que contrarrestar. Me parece, por eso digo que hay que bajarle el volumen, que hay que tener mucha mesura. A mí me parece, así lo creo, que hay un ánimo conciliatorio incluso en los operadores del sistema para revisar los contratos y para mejorar el sistema de Transmilenio. Yo en el debate de hoy presenté, por ejemplo, una carta fechada del 10 de marzo de los operadores a el gerente de Transmilenio proponiéndole un escenario de concertación. Pero yo creo que además la revisión de los contratos y la revisión de la tarifa es un asunto que ya está ganado en la opinión pública de la ciudad. Todo el mundo coincide, incluyendo los operadores, en que hay que revisar esos contratos. Y todo el mundo coincide en que Transmilenio desbordó la capacidad instalada y que hay que generar, o mejor, implementar medidas de choque para mejorar el sistema y soluciones de mediano y largo plazo, porque fíjese usted que hoy, de 388 kilómetros carril que debíamos haber construido, la ciudad solo ha construido 84 kilómetros carril, lo que evidencia, digamos, un alto déficit en materia de infraestructura para que el sistema atienda la demanda que hoy no ha podido atender por las deficiencias. Concejal Sanguino, ¿usted quiere ver presos a los 52 saboteadores de Transmilenio o quiere medidas más suaves con ellos? Bueno, hay unas disposiciones penales que hay que cumplir, por supuesto, y la ley está hecha para eso, para hacerla cumplir, y si hay violación, digamos, de las normas penales, ¿no?, con el endurecimiento de penas que ha habido recientemente para este tipo de actos, pues por supuesto que a las autoridades le corresponde la obligación de imponer esas penas. Pero me llama mucho la atención la asimetría de nuestro sistema penal, ¿no? Por ejemplo, personas que asaltaron el presupuesto público de la ciudad, ¿no?, van a pagar 36 meses de cárcel, excarcelables, ¿no? Y a un muchacho de estos que atentó contra el sistema, por supuesto que es cuestionable, se les está amenazando con una pena entre los 4 y los 8 años. Y eso para no hablar de asimetrías mucho más graves. La Ley de Justicia y Paz establece que para un jefe paramilitar que confiese crímenes, algunos han confesado hasta 2000 asesinatos, ¿no?, pueden pagar penas hasta 8 años. Es decir, que nos podemos encontrar con que un muchacho que atentó o una persona que atentó contra el sistema de Transmilenio recibe una pena más alta, ¿sí?, que quien cometió 2000 crímenes o 3000 crímenes en el marco de este conflicto degradado que hemos tenido. Pero en segundo lugar, yo creo que el castigo penal es insuficiente. Nosotros necesitamos recobrar el orgullo por el Transmilenio. Y todos los funcionarios públicos, del alcalde para abajo, deben asumir una actitud de cariño y de afecto por el sistema Transmilenio. No está bien que ningún funcionario ni ningún contratista del distrito hable mal del sistema de Transmilenio, que es un patrimonio de la ciudad. Y por supuesto, yo creo que hay que relanzar una campaña de cultura ciudadana para que los ciudadanos quieran el sistema de Transmilenio. Es que lo que ha pasado es que ha habido, digamos, una suerte de desencanto afectivo de los ciudadanos con el sistema, por cuenta de los problemas que tiene el sistema, pero también por cuenta de ciertos discursos políticos que denigran del sistema de Transmilenio. Y yo creo que es muy importante ese componente de cultura ciudadana que el alcalde Mocus le dejó a esta ciudad y que ha venido desapareciendo progresivamente. Y en tercer lugar, yo creo que la mejora en el sistema, la mejora en las tarifas, la revisión de los contratos, envía un mensaje, digamos, de recuperación de ese afecto de la gente por el sistema del Transmilenio. Y lo que ha dicho Angélica, mecanismos legítimos y adecuados de participación de los usuarios. Defensor del usuario, comités de usuarios que están previstos en el acuerdo aprobado en el Consejo en el año 2010
que permita que el descontento ciudadano se pueda expresar legítimamente por canales y por causas institucionales. Finalice usted, concejal Sanguino. Hoy estuvo en el Consejo el secretario de Gobierno, Antonio Navarro. Ofreció unas alternativas. ¿Cree usted en ellas o qué le faltarían a esas propuestas? Yo debo saludar, digamos, la voz sensata que representa Antonio Navarro Wolf en nombre de la Administración Distrital. Creo que es otro el tono, creo que es otra la mirada del sistema del Transmilenio, el reconocimiento de que Transmilenio es un patrimonio de la ciudad, de los bogotanos, y que es un componente importante del sistema de movilidad de la ciudad. Claro que el sistema de movilidad, como él mismo lo ha dicho y como lo sabemos todos, no termina en el Transmilenio, pero el Transmilenio es un componente importantísimo. Luego entonces la ciudad, como lo dijo él, tiene que mejorar. En la discusión del plan de desarrollo tendremos que discutir cuáles son los desarrollos en materia de infraestructura para el sistema. Y claro que en los nuevos contratos que vamos a entregar para la operación del sistema de transporte, tanto el Transmilenio como el del sistema integrado de transporte, debemos revisar asuntos como, por ejemplo, la participación de los privados en las utilidades del negocio, en las utilidades de la operación del transporte público, el tema tarifario, y hay una cosa muy importante que yo quiero dejar en este programa como una reflexión. La ciudad tiene que pensar en una política de subsidios del transporte público. Pues muchísimas subsidio tanto para la tarifa en general como un subsidio especial para poblaciones especialmente vulnerables que requieren que el Estado le ayude a garantizar su derecho a la movilidad en la ciudad. Pues las propuestas quedan sobre la mesa. Gracias, concejales, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, señor personero. Gracias, televidentes. Todos debemos aportar una cuota de responsabilidad en este asunto del Transmilenio, los padres de familia, los menores, los mayores. El sistema es de nosotros, debemos defenderlo, pero no por vías de hecho, sino por vías democráticas. Hay que participar, los comités de usuarios está creando la administración. Muy buenas noches para todos, vamos con Betty, con otro bloque de noticias.